Amigos, será cierta aquella afirmación de que la guerra es en el fondo la política por otros medios. Y si así es, ¿no habrá que acudir a la política para evitar la guerra? Esta es una pregunta del tiempo que vivimos. Porque nos parece que discutir de legitimidades con respecto a la situación de Venezuela a esta altura no tiene ningún sentido. Ilegítimo es absolutamente todo. No es un problema de legalidad, es un problema de realidad dramática entre la disyuntiva paz o guerra. Y por lo tanto, se impone la política que significa voluntad de negociar. Negociar no es equivalente necesariamente a dialogar. Negociar es evitar acorralar y decir, te doy para que me des. Es intercambiar y negociar ¿qué? Lo único posible y necesario. Más democracia plural, conflictiva, pero que reconozca la existencia de todos. No existe una oposición, existen varias oposiciones. Hay chavismo opositor, están los partidos tradicionales. En el propio bloque de gobierno existen más que matices en ese gobierno cívico-militar. Por lo tanto, pluralidad. ¿Y qué significa negociar? Negociar un proceso electoral libre, con participación y representación de todos, que signifique elegir un ejecutivo y un parlamento. Pero no existe nadie confiable en la realidad hoy interna de Venezuela y como tanto, Naciones Unidas debería estar presente y comprometerse a garantizar y dar garantías de un proceso electoral absolutamente abierto y con la participación de todos. Porque en definitiva solo el pluralismo garantiza salir de este estúpido enfrentamiento que lo único que genera es fanatismo. Claro que semejantes pasos significa la audacia de Naciones Unidas y particularmente la responsabilidad de Europa, a quien acudimos desesperadamente para que no deje que nuestra Latinoamérica se vea envuelta en un conflicto cuya base es desgraciadamente geopolítica, porque hay fuerte parte de intereses en Estados Unidos que no pueden permitir que China siga avanzando y quede en definitiva como manejadora y propietaria de las reservas petroleras de Venezuela. Este fenómeno está en el fondo y no se puede separar del conflicto, de disputa que existe entre China y Estados Unidos. Pero hay otro Estados Unidos, y que no quiere cargar con la responsabilidad intervencionista, porque hay toda una historia en el sur que hemos padecido y son conscientes del peligro que significa un nuevo paso intervencionista, porque el sur también existe y el sur es también América. Por todo esto,
Este pequeño espacio no es otra cosa que un grito desesperado a nombre de muchos latinoamericanos que no se crucen de brazos ante la posibilidad de un conflicto, porque existen posibilidades de negociar si Europa quiere y se impone y ayuda, porque naturalmente estas contradicciones existen. Y sería penosa, muy penoso, que la frontera colombiana fuera utilizada como pretexto, que ya Colombia ha tenido demasiado desgracia en su historia, con años y décadas de guerra, para caer inmerso en un conflicto que algunos tontos pueden considerar pasajero, pero se olvidan de lo que es la historia de los montes, la selva, las montañas de América y el dolor de América. Por favor, Europa, que ayude a encontrar una salida negociada, porque existen condiciones, pero ello significa no presos políticos, participación de todos, libertad absoluta y garantías que solo puede dar Naciones Unidas, porque ninguna fuerza dentro de Venezuela tiene confianza en el día de hoy. Hay una crisis de confianza y solamente con más democracia se puede ir superando esa circunstancia. Por favor, Europa, no te quedes sorda. Nuestra civilización tiene mucho de Mediterráneo.